Continuando con la serie de curiosidades de los capítulos de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, vamos con un nuevo video, ahora tratando las curiosidades del capítulo 39. Así que sin más, comenzamos. Recordando lo visto en el capítulo anterior, seguimos viendo que los enfoques al cadáver de Nifa no son tan explícitos como en el manga. La versión del anime, por su parte, nos muestra cómo el transporte que llevaba a Eren e Historia es asaltado por los miembros del escuadrón de supresión antihumanos, siendo dormidos Eren e Historia y siendo asesinado el conductor, cuyo lugar es tomado por una soldado. En el manga, sin embargo, Levi perseguía a los dos ataúdes donde llevaban secuestrados a Eren e Historia. En ambas versiones, Levi se pregunta por qué Kenny estaba en la policía militar, pero el anime se atreve, en ese momento, a adelantar brevemente la parte donde Kenny encontraba a Levi de niño. Solo en el anime vemos cómo el dueño del bar, asustado, le da la bienvenida a Levi cuando este irrumpe en el lugar. Esta línea no está en el manga, en este Levi solo hace su típico sonido de queja. Solo en el anime vemos que a este cliente se le cae su salchicha. Algo propio del manga, es que apreciamos cómo Levi le hace señas al dueño del bar mientras se esconde de Kenny, posiblemente haciéndole saber de que usaría su arma para dispararle a su perseguidor. También, solo acá se nos hace saber que el primer soldado al que mata Levi tras salir del bar se llamaba Duran. Las persecuciones que se dan después son distintas entre ambas versiones, no solo por el hecho de que en el manga persiguen un carro fúnebre y en el anime al recién secuestrado transporte que llevaba a Eren e Historia, sino también porque en el anime vemos directamente a la escuadra de Levi desplazándose con el equipo de maniobras. En cambio en el manga, recordando que ahí hubo otro orden de sucesos y más cosas habían pasado antes de la aparición de Kenny, Armin iba cabalgando con un transporte y los demás iban en un caballo individual, y cuando se reagrupan con Levi, este último se sitúa en el transporte conducido por Armin. Nótese también que en el manga, los personajes presentan variaciones en su vestimenta, no van solo con la ropa de soldado y la capa de la legión, vemos a Yanni con sombrero. Mientras tanto, en el anime, Levi y los demás se disponen a seguir el carro donde van Eren e Historia, hecho que difiere con el manga, donde Levi les dice que tendrán que olvidarse de momento sobre salvarlos, pues conociendo cómo actúan sus enemigos, especula que más adelante hay enemigos escondidos que podrían tenderles una trampa parecida a la que le tendieron a Nifa y los otros dos soldados. O sea, en general la idea a tener en cuenta es que en el manga, ellos iban manejando mientras los enemigos les seguían, y en el anime, los enemigos manejaban el carro, siendo seguidos por los de la legión. Acá en el anime, Levi se deshace del soldado que iba en la parte trasera, dándole el paso a Armin y Jan para que se suban al carro, quedando enfrente de la mujer que iba cabalgando. Se mantiene la patada que recibe por parte de Mikasa, la cual genera que se dé la escena donde tienen que matarla, pero Jan duda al hacerlo, con la diferencia de que en el manga ella iba en el aire, y Mikasa la ataca porque ella iba a dispararle a Armin mientras conducía, en el anime la ataca cuando ella se voltea para dispararle a Armin y Jan. Como en el capítulo anterior, se vuelve a ver una escena exclusiva del anime en torno a los de la monarquía. En general, estas escenas lo que hacen es hacer más énfasis en el papel que desempeñaba Rob Reis como verdadero y secreto rey de las murallas, no como el viejo senil que tenían sentado en el trono. A continuación, se da una escena que, en cuanto al escenario donde se da, es nueva, pero el diálogo es calcado de una parte que sí estaba en el manga. La escena muestra a Erwin diciéndole a Neil que quería hablar con él, en la sede de la Legión en Trost. En el manga, esta escena se daba antes de que Levi y los demás abandonaran su escondite, pero se daba en un transporte que llevaba a Erwin a la convocatoria de la monarquía, mientras Neil le acompañaba por petición suya. En el manga había más diálogo, destacando la parte donde los dos hablan sobre su pasado como compañeros reclutas que iban a unirse a la Legión de Reconocimiento, y sobre el hecho de que Neil optó por casarse con una mujer llamada Marie, que también le gustaba a Erwin. Parte de ese diálogo se verá más adelante, pero en otras circunstancias y sin tanto detalle. Destacaba también en el manga, que el hecho de que Neil no sabía sobre el asesinato del pastor Nick a manos de la policía militar interior, reflejaba lo desconectados que estaban los soldados como él con los de la policía interior, cuyas intenciones no conocían demasiado bien. Asimismo, desde acá ya se hacía alusión al sueño de Erwin, ya que Neil se lo señala a Erwin como la obsesión que tiene desde que era niño, ante lo que el rubio responde que esa obsesión se estaba haciendo realidad. En el anime, en la parte donde Armin está vomitando luego de haber asesinado a la mujer con la que se enfrentaron, lo está haciendo junto a un río, pero en el manga lo hacía junto a un árbol.
En cuanto al flashback que nos muestra cómo sucedió ese asesinato por parte de Armin, aparte de estar la diferencia de que es distinta la situación que da pie a que se muestre, apreciamos que el manga muestra de forma más explícita la muerte de la mujer. Además, en él, luego de ello lo único que sigue es ver cómo siguen escapando, ya que eran ellos los que iban conduciendo, pero en el anime, vemos que Levi y Sasa rescatan respectivamente a Jan y Armin, causando que el transporte secuestrado donde llevaban a Eren e Historia se escape. Es curioso que Sasa haya sido la que rescató a Armin, pues es algo que agregó el anime, y es parecido a lo visto en la temporada anterior cuando el titán colosal expulsó su vapor tras caer de la muralla, ya que ese rescate por parte de Sasa también fue algo agregado por el anime. El anime se abstiene de mostrar el enfoque que mostraba a Sasa curando las heridas de Levi. Debido al cambio en el orden de sucesos, en el anime tenemos al equipo de Levi en el lugar donde se enfrentaron y neutralizaron a Rips y a sus hombres, no como en el manga, que están en un establo en un punto de la trama donde Rips ya había sido asesinado. En cuanto a la negociación con Rips, el diálogo es corto y preciso, y se da ahí mismo en su guarida. Mientras que en el manga, dejan a los hombres de Rips ahí, lo que permite ver una escena omitida en el anime, donde el que antes acosaba a Armin disfrazado de Historia le dice que ahora que sabe que es un chico, tiene un problema por culpa suya. Y tras eso, Levi llevaba a Rips a contemplar su ciudad como lo es el distrito Trost desde la parte superior de la muralla. Allí tenían un diálogo más extenso y, para establecer la cooperación, Levi le dice que le entregará a Eren e Historia, que en esta versión aún seguían con ellos, ya que aún no pasaba lo de Ken y Ackerman. A cambio, Levi establece 3 condiciones para Rips, como lo son que se una junto a su compañía al cuerpo de exploración, rebelándose a la policía militar e infringiendo la ley monárquica, confiar plenamente en la legión y entregarle a esta alimentos especiales y lujos que su compañía haya conseguido. Continuando con el anime, vemos a Hanji yendo a informarle a Erwin, por un lado, que secuestraron a Eren e Historia, y por otro, el hecho de que, en base a la conversación entre Bertolt y Ymir que Eren recordó, parece que si a este último no le rescatan rápido, será devorado. La escena queda ahí nomás, pero en el manga había mucho más diálogo, que en el anime se dejará para otro momento donde no estará presente Erwin. La parte donde Rips ayuda a la legión a atrapar a Sanes y Ralph varía entre ambas versiones. En el anime, él le miente a ambos afirmando haberle dicho a Levi que cooperaría con él solo para que lo liberaran, y en ese momento, supuestamente los estaba llevando a donde él se escondía. Pero luego, el transporte es detenido por los de la Legión, que cooperaban con Rips, dejando inconscientes a los 2 policías. En cambio en el manga, ellos van por un camino alto, y, como en este punto aún no secuestraban a Eren, Rips les dice que les llevaría a donde estaba el mencionado. Lo que pasa luego, es que Rips deja caer el carro junto a los 2 hombres, y, en presencia de otro, finge que aquello fue un accidente. Esta parte es exclusiva del anime, donde Rips le enseña a Flegel que debe tener buen olfato no solo para el dinero, sino también para hacer lo que más le beneficiará al futuro, esto debido a que terminaran cooperando con Levi. En el manga sí que hay un diálogo que se da por el hecho de que Flegel no entiende por qué cooperan con Levi, pero es diferente y se da en una escena que mejor explicaremos después, porque es bastante confusa al compararla con la forma en la que pasan las cosas en el anime. En el manga, ya que dejaron caer a Ralph y Sanes, vemos que este último despierta sentado en el lugar donde Levi y Hanji iban a torturarlo, en cambio en el anime, este está con Levi primero, habiéndolo torturado ya un poco él, y después llega Hanji a escena. Cuando procedemos a ver la tortura propinada a Sanes, apreciamos algunos cambios que, en general hace de este un panorama más suavizado que en el manga. Vemos a Hanji proceder a torturarle, pero deteniéndose cuando el que permanece sentado les dice que nadie tortura sin antes preguntar algo. Aquello hace que Levi le pregunte dónde están Eren e Historia, por qué quieren a esta última y qué tiene de importante la familia Reis. No obstante, pasado solo un mínimo segundo de silencio por parte de Sanes, Hanji reacciona diciéndole que se demoró mucho y que tienen prisa, por lo que inicia su primera tortura a un ser humano. En cambio en el manga, la tortura se da por iniciada aún mientras Sanes pide que antes le pregunten lo que quieren saber, diciéndole Hanji que se calle, y que tras arrancarle todas las uñas empezará el juego. En ambas versiones, lo siguiente es ver a la escuadra de Levi escuchando todo desde otra parte. En el anime tenemos a los personajes con los que contamos, siendo Mikasa, Armin, Jan, Sasa, y Komi. Con respecto al manga, se mantienen las líneas de Armin que hacen alusión a cómo ya no son ellos los buenos, y cómo hay vidas humanas en juego solo porque ellos y sus enemigos piensan diferente.
Por otro lado, en el manga, además de los mencionados, están los todavía no secuestrados Eren e Historia, y antes de que Armin diga esas líneas antes mencionadas, apreciamos un momento hilarante del cabeza de coco, que analiza la situación con un tono que, en principio aparenta ser serio, para al final salir con que deberían fabricar un incidente simbólico que ponga al pueblo en contra de la policía militar y la monarquía y a favor de ellos, para luego, ante la mirada atónita de todos causada por lo que acababa de decir, salir con una de sus caras más perturbadoras mientras dice que solo bromeaba, generando que Jan señale que al parecer le ha contaminado el pervertido que le acosó cuando estaba vestido de mujer. Ahora bien, cuando volvemos con Sanes, el anime muestra a Hanji señalándole que no arranca uñas tan bien como él, y lo siguiente es la parte donde él comienza a decir que si ha habido una paz que ha perdurado dentro de los muros, ha sido gracias a que la unidad número 1 de la policía militar se ha ensuciado las manos deshaciéndose de todo aquel que atentara contra esa paz por querer hacer innovaciones y, por consiguiente, ir contra el sistema ya establecido. Pero en el manga, antes vemos que Levi le propina 2 fuertes golpes en la cara, señalando que le están aplicando las mismas torturas que él y Ralph usaron con el pastor Nick. Y en cuanto a lo de Hanji, acá vemos claramente las uñas que ella le arrancó. De ahí en adelante, en el anime Sanes es el único en hablar, lo hace de forma ininterrumpida y abarcando las líneas más importantes que tenía en el manga, hasta que Levi y Hanji se retiran momentáneamente. Por otro lado, el manga nos muestra diálogo por parte de Hanji y Levi, lo que permite que se haga más énfasis, por un lado, en que los asesinatos cometidos por la policía militar a la larga han retrasado el avance de la tecnología dentro de los muros, y por otro, que la Legión es en ese punto la mayor amenaza dentro de los muros, señalando Sanes que debieron haber acabado con ellos en su fase inicial. Si seguimos hablando en torno a la mayor crudeza que presenta la escena en el manga, apreciamos que Levi, retomando la tortura, le rompe la nariz a Sanes y procede a hacerle una sola pregunta que, en este caso, se refiere a la importancia de la familia Reis. Sanes empieza a soltar solo un poco de información, que no dice mucho, y, al demorarse en entregar más detalles, como pasó en el anime, Hanji lo castiga, pero acá intenta arrancarle una muela, lo que da pie a que veamos la parte en la que él les dice que son unos monstruos que disfrutan la tortura más que nadie que él haya conocido antes, línea que está presente en el anime igualmente. Retrocediendo un poco a la parte donde se muestran las personas que fueron asesinadas por Sanes y los demás policías, hay que señalar que el anime omite uno de los enfoques que se hacía en el manga, que se refería a un hombre que había desarrollado algún tipo de armas innovadoras, quedando el anime solo con 3 ejemplos, y no 4. Que por cierto, resulta curioso que en esos 3 ejemplos que quedaron en el anime, todos involucren a familiares de los personajes principales, pues tenemos al padre de Erwin como el profesor que sabía demasiado, a los padres de Armin como la pareja que intentó volar, y a la madre de Historia que, en palabras de Sanes, era una prostituta que vivía en una granja. Lo que sí, cuando leemos el manga, tanto el pasado de Historia y por ende, la historia de su madre asesinada, y el relato de Erwin acerca de su padre y cómo terminó, son mostrados antes de llegar a este punto donde son mencionados por Sanes al decir que él estuvo involucrado en sus muertes, pero en el anime todavía no nos han hablado de ninguno de estos 2 personajes, por lo que una persona que ve la historia por primera vez acá, no interpretaría la escena de la misma manera que alguien que eligió leer el manga. Y para terminar con las diferencias en torno a la tortura de Sanes, apreciamos que cuando Levi y Hanji retornan para retomar la sesión, se omite el hecho visto en el manga, de que Hanji pretendía cortarle un testículo, cosa que no pasaba, pues Sanes acaba revelando ahí que los Rey son la auténtica familia real, igual a como lo hace en el anime. La muerte de Rip se da en circunstancias altamente diferentes entre ambas versiones, producto del cambio en el orden de sucesos hecho por el anime. En este, él está fumando afuera mientras Flegel orina, y de pronto aparece Kenny por detrás y le asesina, para luego ver un pequeño diálogo entre él y Traute en torno al paradero de Levi, siendo acá la primera vez que se menciona que Levi se apellida Ackerman. El manga, por su parte, estaba en un punto donde, como Eren e Historia no habían sido aún secuestrados y, para los ojos de aquellos que le daban órdenes a Rips, estaban bajo su poder, ellos cooperan entre sí, haciendo Rips como si los tuviera secuestrados a ambos, pero al mismo tiempo les ayuda a estar preparados ante cualquier imprevisto, recordando que él está cooperando con la Legión. Entonces, lo que sucedía es que llegaba Kenny efectivamente, pero no para matarlo como lo hizo en el anime, sino porque él trabajaba con Rips.
Pero, descubriendo que él estaba trabajando con la Legión, lo aparta del lugar y tras hablar sobre Levi, revelándose también a Kat que su apellido es Ackerman, acaba asesinándole, para luego por fin darse el secuestro de Eren e Historia a manos de otros hombres que acompañaban a Kenny. Que esto no haya ocurrido de la misma forma en el anime, impidió que Kenny apareciera ante Krista, recordándole que ya se habían visto hace 5 años, cuando asesinó a su madre enfrente de ella. También, no se pudo ver que, antes de que llegara Kenny, Rips hablaba con Eren e Historia y, con una sonrisa en el rostro, le decía a esta última que cuando fuera reina debía de darle un golpe a Levi y desafiarlo a que se lo devolviera. El escenario final del capítulo, que se enfoca en la eventual misión de hacer reina a Historia y en el objetivo actual, que es ir tras Road Race, también presenta diferencias por las distintas rutas que toman el anime y el manga. El anime presenta una escena directa y sin mucho diálogo, que básicamente dice lo que acabo de señalar. Pero en el manga, esta parte pasaba antes del asesinato de Rips, ya que este plan de ir tras Road Race comenzaría en el momento de la entrega de Eren e Historia a Rips bajo el plan de seguir a la policía militar hasta el punto final, que es Road Race. Así, vemos presentes a Eren e Historia y a Rips y Flegel, siendo partícipes de la reunión. Que por cierto, era antes de esa reunión que en el manga Eren le entregaba a Hanji la nota con la conversación entre Bertolt e Ymir, por eso en el video anterior dije que esa acción por parte de Eren en el manga se daba en un momento donde Eren no podría estar presente en el anime, por haber sido ya secuestrado. Acá está Nifa presente también, que aún no moría en este punto, siendo ella la que anuncia lo ordenado por Erwin. En un momento, ella se refiere a lo de hacer que Historia sea reina, y como Levi aún no se lo había dicho a la mencionada, se da la escena donde ella en principio dice no ser la persona adecuada para aquella obligación, causando que Levi la tome con fuerza y la obligue a tomar una decisión rápida, accediendo finalmente. En sí es por esta acción por parte de Levi que después Rips le decía a Historia lo de golpearlo cuando ya sea reina. En el anime, como Nifa no está por haber muerto ya, es Moblit el que pega en la pared el retrato de Rod, en lugar de Nifa. Y finalmente, el episodio concluye mostrando a Eren e Historia ya con Road Race, cerrando con el abrazo entre padre e hija que Eren observa con ojos entreabiertos producto de habérsele disparado antes un dardo que lo mandó a dormir. Si queremos comparar la escena con el manga, sabemos que no se sitúa en el mismo punto cronológico, ya que como vimos, Eren e Historia aún no eran secuestrados en la escena anterior mostrada por el anime, donde ellos ya no están. Pero de todos modos, si comparamos con el manga, apreciamos que sacan a Eren e Historia de los ataúdes donde eran llevados, viendo como Kenny le dirige unas pequeñas palabras a Eren respecto a lo cansado que debe estar por el viaje. En esta versión, a ellos no les dispararon los dardos que les hicieron dormirse, por lo que acá están perfectamente despiertos, y Eren aprecia la escena de forma totalmente consciente. Incluso vemos a Historia ardiendo en rabia al ver a su padre, por lo que recordaba de él en el pasado, pero aquello se detiene cuando Rod la abraza, acción que la deja perpleja tanto a ella como a Eren. Y por último, este episodio cubrió, considerando todos los cambios que hay de por medio, el resto del capítulo 53, parte del capítulo 54, parte del capítulo 55, parte del capítulo 56, parte del capítulo 57, el capítulo 58, y parte del capítulo 59 del manga. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por las curiosidades de este segundo capítulo de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Espero que les haya gustado, y bueno como siempre, no olviden dar manito arriba, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.